¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre las revoluciones de 1989, o también conocido este periodo como el otoño de las naciones en Europa Oriental. ¿Qué fue esto? Como ustedes sabrán, a finales del siglo XX, sobre todo en la década de los 80s y comienzos de los 90s, ocurren diversos acontecimientos que van a marcar la pauta de la historia. Por un lado, la Unión Soviética estaba desintegrándose, ya no era la potencia hegemónica de hace algunos años, estaba ya en crisis. Por otro lado, esto también permitió concluir la Guerra Fría, y esto entonces desató una serie de acontecimientos, entre los cuales los más representativos son las revoluciones de Europa Oriental, que vamos a ver poco a poco. Primero, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, recordemos que los soviéticos tienen un papel muy importante y avanzan por toda Europa Oriental hasta llegar a Alemania. Pues bueno, los soviéticos, la URSS, logra implantar gobiernos socialistas en estos países. Ahí observamos a los principales ideólogos y líderes de la Unión Soviética. Sobre todo quien implanta estos gobiernos es José Stalin, quien fue el principal líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría. Observamos ahí el mapa que nos representa países capitalistas o socialistas, y observamos ahí en rojo intenso a la URSS. Nos vamos aquí un poco más enfocado, y esta es la URSS con sus repúblicas. Ahora, este es Europa Oriental. Son los países en rojo que están entre la Unión Soviética y los países en azul, que son países aliados de los Estados Unidos. Europa Oriental está compuesta por Polonia, la parte oriental de Alemania, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia. Ahí los observamos con mayor detenimiento. Esta franja es llamada el bloque soviético, y eran estos países que no pertenecían a la URSS, pero sí eran sus aliados. Ahí es donde ocurrieron las revoluciones de 1989. ¿Cuáles fueron las causas? Vamos a mencionar tres. Una, estas revoluciones se dieron porque la URSS estaba ya con una economía inestable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como la URSS, al ser el principal país socialista, de alguna manera, si no mantenía, sí apoyaba económicamente a estos países. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ya no tienes dinero, pues te es imposible apoyar a tus aliados. Y entonces la URSS ya no tenía los recursos para mantener el gobierno socialista en Europa Oriental. 2. El totalitarismo por parte de la URSS. Muchos ciudadanos de Europa Oriental no veían con buenos ojos que se implantaran gobiernos socialistas. Incluso para ellos muchos líderes eran mantenidos por la URSS, líderes que se mantenían en el poder por años, y esto, como saben, pues impedía la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Para muchos europeos estos gobiernos socialistas pues no eran nada gratos, porque además la URSS tenía un control muy férreo. Insisto, si la URSS apoyaba económicamente a estos países, pues la URSS pretendía también mantenerlos a raya con una política militar formidable. Tercera causa de las revoluciones en Europa Oriental son las reformas de Mikhail Gorbachev, que son la perestroika y la glasnost. Ya hemos hablado de estas reformas, pero hay que repetirlas que les quede bien claro. La perestroika y la glasnost son llevadas a cabo por el último jefe de Estado de la Unión Soviética, quien vemos ahí, que es Mikhail Gorbachev. Gorbachev se dio cuenta de que la URSS ya era difícil mantenerla, así que propuso las dos reformas. Una, la perestroika, que tiene que ver con la apertura económica, la entrada de la Unión Soviética al mercado global, a este mercado mundial de importaciones y exportaciones. La economía de la URSS era muy cerrada. La glasnost es lo mismo que la perestroika, pero en términos políticos. Es la libertad política. La Unión Soviética
solamente tenía un partido, que era el Partido Comunista, no permitía la formación de nuevas fuerzas y por lo tanto muchos consideraban que no había democracia en la Unión Soviética. La Glasnost se permitió eso, realizar elecciones libres y formación de nuevos partidos. Todo ello pues tuvo por consecuencia el derrocamiento del socialismo en Europa Oriental entre 1989 y 1991 por parte de los siguientes países: Polonia, Hungría, Alemania, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Vamos a observar brevemente los acontecimientos. Primero, Polonia. Polonia hizo su bandera. Vamos a observar a continuación el mapa donde se ubica y mencionar que la revolución en Polonia fue gracias a un grupo de sindicatos conocido como Solidaridad, que tenía bastantes raíces cristianas, con apoyo de obreros y campesinos. Por su parte, Hungría, ahí observamos su bandera y también la ubicación en el mapa. Fue una de las revoluciones más tranquilas llevadas a cabo, porque el gobierno húngaro mantenía, aún así a pesar de ser socialista, lazos con los países capitalistas, así que fue una revolución más relajada que las siguientes. También se dio lo que hemos visto, la unificación alemana. Recordemos que Alemania estaba dividida en dos territorios, uno capitalista y uno socialista, pues con la caída de la URSS, Alemania vuelve a unificarse y vuelve a derribar el muro de Berlín. En Checoslovaquia, ahí observamos su bandera y posteriormente el mapa de Checoslovaquia. La revolución en Checoslovaquia fue una revolución llamada intelectual, que tiene sus antecedentes en la primavera de Checoslovaquia, una década antes. Por su parte, en Bulgaria, la revolución fue llamada una revolución muy paulatina, muy relajada, como la de Hungría. Si bien mantenía bastantes lazos estrechos con la Unión Soviética, ya que era el país de los que más apoyaba, al desintegrarse la URSS, pues prácticamente se despojó de todo apoyo a los búlgaros y pues pudieron realizar la revolución con mayor facilidad. No es lo mismo en cuanto a Rumania. En Rumania fue la revolución más inestable, causó muchos muertos e incluso ahí se ejecutó al dictador rumano. Estos acontecimientos fueron los principales y muy breves de las revoluciones de 1989. Y también forman parte y dan paso al fin de la Guerra Fría y de la desintegración de la Unión Soviética. Las revoluciones de 1989 se inscriben en este periodo que conocemos como Guerra Fría, es decir, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. ¿Y qué pasa? Pues estos países, al ya no ser socialistas y al pasar a ser poco a poco capitalistas, le quitan el apoyo a la Unión Soviética también, y por lo tanto la URSS se va quedando poco a poco más sola. Mencionar también que esas revoluciones de 1989 marcan una nueva pauta para estas naciones, ya que con estas revoluciones se inician procesos de democratización, pero también del ingreso al capitalismo, es decir, más proclives al gobierno norteamericano. Vamos a observar un mapa de estos estados aliados de Europa Oriental. Los observamos en rojo y por el otro lado en azul los estados capitalistas, y a partir de las revoluciones, pues estos estados que eran socialistas ahora ya se convirtieron en capitalistas, y observamos que Europa en su mayoría pues se convirtió a estar más proclive a la política de los Estados Unidos. Nos vamos con esta imagen que son significativas, que hablan del derrocamiento de símbolos de la Unión Soviética, de estatuas, de monumentos, y significaban entonces dejar el pasado por parte de estas naciones de Europa Oriental para proseguir su camino como lo prosiguió la Unión Soviética al desintegrarse en varias repúblicas que hoy actualmente perviven, y que su más digno representante de aquella Unión Soviética es la nación rusa. Es un vuelco muy importante en la historia de Europa, es una nueva pauta en la historia contemporánea,
y marca prácticamente el fin de hostilidades entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Nos vemos la siguiente clase.